Con Triste, mucho frío y decepcionado, lluvia. con frío. Pero lo Y, importante y es de que mucha lluvia. mucha lluvia, ¿verdad? Si en algún dado caso, por ejemplo, pues se les va la energía eléctrica, ¿verdad? Pues prácticamente hoy tendremos un video que nos va a permitir eh, recordar prácticamente lo que ustedes aprendieron en la última clase, ¿verdad? Vamos a preguntar ahí si se recuerdan cuál fue el tema que se dio en la clase anterior. ¿Se recuerdan? Fue sobre los medios pacíficos y los medios jurídicos. Muy bien. Sobre los medios pacíficos y los medios jurídicos e incluso los medios políticos, ¿verdad? Para la resolución o solución de controversias internacionales de manera pacífica, ¿verdad? Pues hoy, como les comentaba, vamos a ver un video que va a enriquecer prácticamente lo que ustedes aprendieron en la última clase. El video lo manda la licenciada Irma, ¿verdad? Ella pues hoy no está conectada en la sesión, pero sí me dijo que de este video pues hay contenido de examen, ¿verdad? Entonces les pido de por favor que siempre se mantengan prácticamente poniendo atención, ¿verdad? Al video y los que quieran tomar notas pueden tomar notas, ¿verdad? Porque hay preguntas de examen, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. El video realmente es un poco largo, prácticamente abarca todo el periodo, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que terminen hasta el final, ¿verdad? Hasta el final, que se queden. Como les comentaba, el video es sobre las soluciones pacíficas de controversias internacionales e inclusive también acerca del arbitraje, ¿sí? Entonces les voy a compartir y me dicen por favor si lo logran ver. ¿Lo ven, verdad? Sí, sí se ve. Excelente, muy bien. Entonces vamos a empezar. Voy a apagar mi micrófono y vamos a comenzar con la clase. Cuando hablamos de soluciones pacíficas, lo primero que viene en el programa es justamente los principios rectores del arreglo pacífico de las controversias internacionales. Y los vamos a hablar de los principios rectores. ¿Y cuáles son los principios rectores? ¿Y principios rectores de qué? Del arreglo pacífico de las controversias internacionales. ¿Quién es el que, digamos, establece estas líneas maestras de estos principios rectores que tienden a resolver las controversias internacionales? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas desarrolló un interesante sistema y subsistema de arreglo pacífico de las controversias. ¿Y cuáles son esos principios rectores? Son los medios diplomáticos, los medios jurídicos y los medios políticos que establecen el sistema jurídico internacional que se trasegó, ¿dónde? En la Carta de las Naciones Unidas. Todos estos medios, tantos diplomáticos, jurídicos o políticos, fueron prácticas desarrolladas por la comunidad jurídica internacional y estas prácticas han sido elaboradas por los doctrinarios del derecho internacional, que después se cristalizaron en el sistema de las Naciones Unidas a través de la Carta. Y como todos saben ustedes, la Carta constituye un sistema de normas internacionales que tiene que ver con un tratado internacional que es la firma de los estatutos de la Carta de las Naciones Unidas. Ahí están los principios rectores. ¿En dónde? En el capítulo 6, en el artículo 33, que vamos a desglosar de modo bastante en detalles para que todos entiendan.
Y ahora viene, entonces, los principios rectores, ¿dónde están? En las Naciones Unidas. ¿En qué parte de las Naciones Unidas? No en un edificio, sino en el Tratado Internacional de las Naciones Unidas que se llama Carta de la ONU. Todos los estados del mundo están contenidos en esta asociación de estados. Están inmersos, integran este gran sistema internacional. Y al integrar el sistema internacional de las Naciones Unidas, se compromete a cumplir su estatuto internacional, que se llama Carta de la ONU. Y ahí se establece en el artículo 33, capítulo 6, artículo 33, se establecen los principios rectores de la solución de controversias. ¿Y cuáles son esos principios rectores? Vuelvo a repetir: medios diplomáticos, medios jurídicos y medios políticos. Cada uno vamos a estudiar en 4 unidades subsiguientes. Hoy vamos a desarrollar 2. Entonces, eso quiere decir principios rectores. Y vamos directamente a estos principios que están insertos en la Carta de la ONU, capítulo 6, artículo 33, inciso primero. Y dice textualmente, así dice la Carta de la ONU en su artículo 33, en el inciso primero: las partes en una controversia cuya continuación ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad darán solución mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial. Aquí están insertos los principios rectores de la solución de controversias. ¿Dónde? En el artículo 33. Y dice claramente el artículo 33. Es un artículo del Estatuto Internacional de la ONU. Y dice, las partes, ¿quiénes son las partes? Son los estados. Cuando están en controversia y que esa controversia pueda continuar en el tiempo, y esa controversia continuada en el tiempo ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad, estos estados darán solución, dice. ¿Cómo? A esas controversias. La expresión darán solución es una expresión imperativa, no es exhortativa. Y esta es una norma. Cuando usa el verbo darán, quiere decir que tiene que actuar conforme a lo que recomienda imperativamente la carta. Aquí ya no se... La técnica legislativa de redacción del artículo 33 dice claramente, darán solución. ¿Cómo? ¿Cómo darán solución? Cuando hay controversia y esa controversia en el tiempo se va complicando y pone en peligro la seguridad y el mantenimiento de la paz, que son 2 cosas, los estados, cuando están en esa circunstancia crítica, ¿se entiende?, darán solución mediante la negociación, 1, la investigación, la mediación, la conciliación. Estos 1, 2, 3 y 4 que citamos, que lo cita el artículo 33 de la ONU, tiene que ver con los medios pacíficos. Y los otros, arbitraje y arreglo judicial, tienen que ver con los medios jurídicos. El arbitraje internacional y el arreglo judicial, que tiene que ver con la labor de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, estos 2 últimos medios de solución de controversias tienen que ver con los temas de arreglo de controversias con los medios jurídicos. El arbitraje es un medio jurídico y el arreglo judicial es un medio jurídico. Los otros son medios diplomáticos. Ahí es donde caemos y donde nos insertamos en entender cómo funciona esta solución de controversias. ¿Por qué tanta preocupación de la ONU? Porque justamente no había estos medios, o si lo había, había en una forma muy elemental y sin
capacidad de hacer cumplir la Carta de la ONU, se dieron situaciones críticas que puso al mundo en situación de calamidad y catástrofe. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial 1914-1918, que fue desastrosa, fue devastadora, y también 20 años después, otra guerra mundial que se llamó Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los conflictos armados mundiales de escala planetaria que ha tenido un desarrollo realmente extremadamente devastador. Si la Primera Guerra Mundial dije devastador o fue devastadora, la segunda fue 3 veces más destructivo esta guerra. Más destructiva esta guerra. Porque en la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas. Y la segunda, 60 millones de seres humanos perdieron sus vidas, más la destrucción de muchas ciudades de Europa. El 80% de las ciudades europeas, las hermosas ciudades europeas, han quedado destruidas bajo el impacto de las armas de extraordinaria capacidad de destrucción. Bombardeos incesantes, artillería, aviación, tanques, bazocas, misiles, cobraron víctimas nunca vistos en la historia de la humanidad. Entonces las Naciones Unidas, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, se puso eso en el artículo 33, que los estados están obligados a recurrir a los medios de solución pacífica. Y le ponen no una forma, sino varias formas, de modo que los estados que están en conflicto puedan utilizar alguno de estos medios, tanto lo diplomático, que tiene varias formas, como lo jurídico, o lo político, que son relaciones inmediatamente propias de los jefes de estados que se sientan a solucionar problemas de conflicto entre los estados. Porque los conflictos no solamente no los sufren tanto los líderes, los que deciden los conflictos, sino gente inocente, la gente, el pueblo o los pueblos que lastimosamente tienen que entrar en tremenda colisión por decisión de sus líderes. Final de cuentas, todos los grandes conflictos han sido producto de la decisión de los líderes, negativamente, destructivamente, deliberadamente, muy inclinado a una consecuencia realmente funesta. Funesto, vamos a entender bien el sentido de funesto, quiere decir muerte, destrucción masiva y amplia de vidas humanas. Entonces, el artículo 33, debido a esa experiencia del siglo XX y otras experiencias terroríficas de los siglos anteriores, las Naciones Unidas, a través de la unión de todos los estados del mundo, deciden introducir en el artículo 33 el mecanismo de solución de controversias para evitar conflictos que pongan en peligro, ¿qué cosa? La paz y la seguridad internacional. Muy bien, entonces ya entendemos qué quiere decir el artículo 33 y qué le ponen y qué le obligan a los estados, y los estados pueden elegir cualesquiera de estos medios que el mismo artículo 33 lo pone a consideración de la gente, de los estados, mejor dicho. Entonces, esta unidad es estrictamente y tiene que ver con los medios diplomáticos. Los medios diplomáticos tienen a su vez varios medios de solución de controversias. ¿Y quién desarrolló estas modalidades? Desarrollaron las experiencias diplomáticas y lo enriquecieron ¿quiénes? Los doctrinarios del derecho internacional, que trabajaron y elaboraron cada uno de estos medios que tienen que ver con el arreglo
de un conflicto que se desata entre estados. Medios diplomáticos tienen varias formas, a su vez, subsistemas del medio diplomático. ¿Cuáles son esas formas? Negociaciones directas, 1. Buenos oficios, otro. Mediación, otro. Consulta e investigación internacional. Vamos a hablar de 5 subsistemas que tienen que ver con los medios diplomáticos. Entonces, antes de hablar de la solución pacífica a través de los medios diplomáticos y los 5 subsistemas, modalidades, voy a hablar brevemente de lo que es una controversia. Tenemos que definir lo que es una controversia internacional. Una controversia internacional es el conflicto que se desata entre estados, entre 2 o más estados. ¿Qué conflicto? ¿Y por qué el conflicto? Y generalmente los conflictos se desatan porque los estados son entes internacionales que nuclean intereses. Y estos estados están manejados por personas, por líderes. Y estos líderes a veces introducen aspectos de intereses muy fuertes que colisionan con los intereses de los otros estados. Y al colisionar los intereses se desatan esto que se llama, este fenómeno que se llama controversia internacional. Puede ser territorial, puede ser político, puede ser geopolítico. Las controversias pueden ser territoriales, políticas, puede ser de origen económico, financiero, puede ser de carácter comercial. En este momento, ¿qué estamos viendo en el plano internacional? Una controversia casi seguida de los últimos 2-3 años de dos superpotencias que son China y Estados Unidos por cuestiones comerciales. Están colisionando permanentemente porque los dos estados tienen cuestiones que no se ponen de acuerdo porque el uno, China, se expande extraordinariamente y pone en riesgo los intereses económicos y la capacidad industrial de los Estados Unidos e incluso pone en situación de afectación el liderazgo de los Estados Unidos. China, hace 5 años nomás, estamos en 2020, en el 2015 estaba en el 4º lugar entre los países industrializados del mundo. Hoy le está pisando los talones a Estados Unidos. Está en 2º lugar. La gran capacidad de producción que tiene China le ha ido eliminando 1 a 1 en el ranking a las otras potencias industriales y comerciales. Le desplazó a nada menos que a Japón, le desplazó a Rusia, le desplazó a Francia, a Alemania, a Inglaterra. 10 años atrás era un furgón de cola China continental o China comunista. Y hoy, por su extraordinaria capacidad de expansión, es la manufacturera del mundo. Es la industria manufacturera del mundo. Imagínense cómo funciona esa extraordinaria economía, a pesar de tener un considerablemente violatoria de los derechos humanos, aún así, un comunismo cerrado políticamente, hace 15, 20 años que entró en el esquema capitalista y hace 20 años recién, 25 máximo, eran economías centralizadas, planificadas, cerradamente planificadas. Cuando uso la expresión economía planificada, quiere decir economía controlada, una economía controlada que era la economía de los comunistas, como lo es hasta hoy Corea del Norte y Cuba. Sin embargo, así era China, todo desde que se formó el Estado chino comunista en 1949. Después de la Segunda Guerra Mundial se formó el Estado comunista chino así con toda su fuerza.
Y era una economía completamente, no de mercado, sino economía dirigida, cerrada, planificada, le llaman. Tres formas de expresar las economías comunistas. Planificada es lo mismo que dirigida, que centralizada, donde no funciona el sistema del libre comercio, de la oferta y la demanda. Pero ¿qué hizo China a través de sus líderes, que empezó con Mao Zedong y luego Deng Xiaoping fue el artífice, y luego Xi Jinping, el último ahora, que es el mandamás de la China comunista? Estos tres últimos líderes levantaron e introdujeron a la cerradísima economía comunista china, que tiene 1.200, 1.300 millones de habitantes. Entonces, procedieron a abrir el mercado y en menos de 20 años o 30 ya le está apurando tremendamente al liderazgo de los Estados Unidos. Y eso genera una controversia muy grande. Y permanentemente tenemos controversia. El caso de Venezuela con los Estados Unidos, una controversia política, ideológica. La controversia que tiene muy criticado y hasta, si se quiere, atolondrado presidente de los Estados Unidos, que está conflictuando no solamente con China, sino con sus aliados mismos, con la Unión Europea, con Canadá, con todo el mundo. Él tiene conflicto porque es un líder negativo, un líder supremacista, un líder homofóbico, un líder racista. Tiene todos los elementos negativos y ahora está empezando a pagar su culpa, y él quiere ser reeleccionado, quiere ser reelegido. Sin embargo, todo este desastre de la economía norteamericana y este desastre de la pandemia, que se desató descontroladamente como un caballo desbocado, que no pueden controlar, 160.000 personas ya murieron, es realmente una catástrofe para los Estados Unidos, pone en peligro su reelección. El candidato demócrata le pasa 17 puntos en este momento. Ya no sabe qué hacer este hombre descocado que lamentablemente ha tomado el control del poder ejecutivo norteamericano y que hizo perder el liderazgo de los Estados Unidos. Todo porque es un hombre extremista, un derechista extremista. Entonces, estamos hablando de las controversias. ¿Qué son las controversias? Son situaciones de conflicto que se dan entre los estados por cuestiones de intereses. Y cualesquiera pueden ser los intereses políticos, económicos, financieros, sociales, conflictos geopolíticos, conflictos comerciales, es decir, distintos colores, variopinto color de causas pueden ser las controversias. Y las controversias, y dice la Carta de las Naciones Unidas, cuando una controversia sube de temperatura, eso quiere decir cuando se pone en peligro la paz y la seguridad internacionales, los estados deben recurrir a los medios, tanto diplomáticos, que tienen varios sistemas, jurídicos, que es arbitraje y arreglo judicial, o una solución política. Ahora vamos a hablar de los medios diplomáticos y que tienen diferentes submodos de solución de controversias. Entonces, los medios diplomáticos tienen los siguientes modos, a su vez. Negociaciones directas, hemos dicho. Buenos oficios, mediación, conciliación, investigación internacional. Vamos a hablar del primer modo de los medios diplomáticos, que son las negociaciones directas. ¿Qué son las negociaciones directas? Son formas de solución de controversias entre los estados por los cuales los estados en conflicto directamente, a través de sus diplomáticos, se sientan en una mesa de negociación y sin participación de ningún tercer estado. Directamente, los propios representantes de los estados se sientan en una ronda de negociaciones, y ronda quiere decir varias veces negociando. Generalmente los
La solución de controversia no se hace en una sola reunión, en varias reuniones. Y a esas varias reuniones se le denominan técnicamente ronda de negociaciones. Entonces, los medios diplomáticos tienen varias formas, y entre ellos la negociación directa. ¿Qué es? Vamos a definir lo que son ya definimos lo que son las negociaciones directas, es decir, la capacidad que tienen los estados de arreglar sus controversias con otros estados y lo hacen a través de forma directa, a través de sus diplomáticos negociadores. No intervienen terceros estados. Es muy sencillo. Y esto está dentro de las recomendaciones, dentro de las prescripciones, no es recomendación, de las prescripciones que establece el artículo 33. Lo primero, entonces, dentro de los medios diplomáticos tiene que ver con las negociaciones directas. Otra modalidad son los buenos oficios. Los buenos oficios son medios de solución de controversias de carácter y tienen que ver con los medios diplomáticos que tienen por finalidad resolver controversias que se dan entre dos estados y a diferencia de los buenos oficios, a diferencia de las negociaciones directas, los buenos oficios intervienen un tercer estado, un estado amigable componedor que llama a las partes, porque las partes en conflicto no se pueden ni ver. Entonces, un tercer estado llama a las partes y le dice, y amigo de los dos, sentémonos a solucionar este problema y les dejo a ustedes para que ustedes puedan resolver a través de sus diplomáticos en forma directa. Es casi igual a la negociación directa, pero no es tan igual porque aquí interviene un tercer estado. Este tercer estado es el que persuade a los estados en conflicto, a los gobernantes de los estados en conflicto, para que puedan arribar a un acuerdo o por lo menos a una ronda de negociaciones que podrían llevar a un acuerdo. Entonces, buenos oficios es un medio diplomático por el cual los estados en conflicto sientan en las rondas de negociaciones a través de quién? De sus representantes diplomáticos, pero no es de forma directa como vimos anteriormente, sino a través de un estado tercero, de un tercer estado, de un representante de un tercer estado que llama y tiene el nombre de amigable componedor. Es muy sencillo. Supongamos, en este curso, Pedro tiene problemas con Jacinto y ellos no pueden ni hablar. No hay forma de solucionar porque está creando problemas en la clase, en el curso. Entonces, el delegado le dice a los dos, amigos de los dos, le dice, ¿por qué no nos sentamos a conversar y solucionamos nuestras diferencias? Limamos las asperezas y sí, convienen en sentarse, pero el delegado se retira y deja a ellos para que puedan solucionar directamente a través de sus diplomáticos, a través de sus personas, y lo mismo ocurre, haciendo una comparación medio gruesa, ocurre con los estados. Eso tiene que ver con los buenos oficios. El siguiente, mediación, es una forma de solución de controversias por el cual también interviene un tercer estado cuando una situación está poniendo en peligro la paz y la seguridad o sencillamente cuando se está desarrollando una controversia y algún tercer estado o alguna persona que tiene prestigio internacional, que tiene predicamento internacional, predicamento quiere decir prestigio, que tiene predicamento internacional, también llama a las partes en conflicto, porque este tercero es un mediador. Y la mediación, algo parecido a los buenos oficios, pero no es igual. Son todos diferentes. Un tercer estado, su representante, una persona que tiene ganado un gran prestigio, amigo de las partes, llama a los representantes de los estados en conflicto y los invita a una ronda de negociaciones con la diferencia que este tercer estado, su representante, o una persona, una figura de mucho prestigio, el Papa, el presidente, el secretario general de Naciones Unidas,
el secretario general de la OEA, alguna figura de prestigio relevante a nivel internacional, es el que llama para que las partes en conflicto se avengan y se sienten en una mesa de negociación y desarrollen sus diferencias o propongan sus diferencias con el fin de limar las asperezas en una ronda de negociaciones. Esto lleva y puede llevar a una solución de la controversia internacional que se está dando o que estamos dando como ejemplo. Pero la gran diferencia entre la mediación con los buenos oficios es que el mediador se sienta con ellos y participa neutralmente en la ronda de negociaciones, en donde participa quiere decir opina, interviene, le acompaña al proceso de solución o salida de una controversia. El mediador acompaña, interviene, pero nunca se pone de un lado. No, siempre debe mantener un rol de equidistancia. Equidistancia quiere decir yo aquí, vos aquí, yo aquí, vos aquí. Yo no me alío contigo, ni contigo, los estados en situación de conflicto. No, el mediador es una persona con suficiente conocimiento del tema, con suficiente autoridad moral y con suficiente autoridad o solvencia intelectual, participa activamente, sin tomar partido por nadie. No toma partido por nadie, mantiene equidistancia, mantiene neutralidad, pero sí participa en la ronda de negociaciones para la solución de la controversia determinada. ¿Quién recomienda eso? ¿Quién prescribe eso? Y prescribe el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Claramente, mediación dice, y la mediación es parte del medio denominado diplomático. ¿Se acuerdan? Medio diplomático estamos estudiando ahora. ¿Cuáles son sus componentes de los medios diplomáticos? Ya vimos, negociación directa, buen oficio, mediación. Y con la mediación, muchos casos de conflictos mundiales han llegado a buen puerto y seguro puerto. Se han resuelto. Y con eso, ¿qué se está consiguiendo? Se está consiguiendo un ambiente de concordia entre los estados y pueblos que están en situación de encono. Encono quiere decir situación de conflicto. Y si progresa bien este medio diplomático, puede llegar a una pacificación fructífera. Y esa pacificación fructífera se llama concordia. Concordia quiere decir ambiente de convivencia pacífica entre los pueblos, que es lo ideal. ¿Por qué se producen las controversias? Porque generalmente colisionan, ¿qué cosa? Los intereses de los estados. Y a veces esos intereses están direccionados por intereses particulares de los estados por el cual está generando una situación de conflicto. ¿Se entiende bien? Estamos entendiendo, no es difícil, pero hay que entender y volver a repetir, volver a escuchar estas lecciones. Vamos a la conciliación. La conciliación es otro medio de solución pacífica que tienen que ver con los medios diplomáticos. En todos estos asuntos que prescribe el artículo 33, intervienen voceros diplomáticos o representantes diplomáticos. La conciliación trabaja a partir de un órgano independiente o comisión de conciliación de los dos estados. ¿Y qué hace esta comisión independiente de notables o de personas que conocen el asunto del porqué y los motivos del conflicto que se está desatando? Conocen, son personas conocedoras y tiene que ver con una comisión de conciliación, un grupo elegido por las partes para analizar o hacer un examen
del litigio o de la cuestión que está generando esta diferencia de intereses. Entonces, examen y fijación de hechos hace la comisión. Se examina el porqué del conflicto, el porqué de la controversia, los motivos, los condicionantes y, una vez analizado el diagnóstico, si podemos decirlo, se hace la fijación de hechos de esta problemática que tiende a una búsqueda de salida pacífica a este enconamiento que se da entre estados. Esto también se hace a través de medios del denominado medio diplomático que estamos estudiando. Comisiones de investigación. Es también otra modalidad de los medios diplomáticos. Aquí, un tanto igual a la comisión de conciliación, aquí entra también a trabajar un equipo de notables, expertos en derecho internacional, que conocen la cuestión que está generando un roce o una crispación de las relaciones diplomáticas entre los estados que están teniendo problemas que se llama conflicto. Entonces, la comisión de investigación se encarga de analizar un estudio también del porqué del conflicto y busca, por sobre todo, el logro de un acuerdo y una propuesta de solución. Una comisión de investigación es un equipo de expertos representantes de los estados, que son diplomáticos, que busca encontrar los motivos o las causas y el por qué se está desatando un conflicto, y esta comisión plantea una propuesta de solución para que puedan ser atendidas por los líderes gubernamentales que tienen las riendas del poder. Comisión de investigación es una forma de solución de controversias a través de medios diplomáticos. La conciliación es otra forma, la mediación es otra forma, los buenos oficios es otra forma y las negociaciones directas es otra forma. Entonces, ¿quién lo determina esto? ¿Quién lo preceptúa? ¿Quién lo establece con cierta obligatoriedad? Vuelvo a repetir, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, señores, no es tan difícil este tema, es muy interesante, y aquí la solución de controversias se dan a través del medio diplomático, y los medios diplomáticos tienen una formalidad. Y antes de hablar de los medios diplomáticos, estamos hablando de que existe un artículo 33, capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, en donde establece los principios rectores de la solución de controversias. ¿Y cuáles son estos tres principios? Medios diplomáticos, medios jurídicos y medios políticos. Ahora hablamos acabamos de concluir, los medios diplomáticos. Creo que es muy sencillo. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con las controversias internacionales y las formas de solución de las controversias internacionales a través de los medios pacíficos. Ya hemos culminado medios diplomáticos. Las formas pacíficas tienen un medio diplomático y ahora vamos a estudiar otro modo y tiene que ver con los medios jurídicos. En esta unidad vamos a tratar, medio jurídico tiene dos modos a su vez, dos subsistemas. Uno, arbitraje internacional y el otro, arreglo judicial. Todos están previstos y tienen que ver con lo que prevé, todo está previsto de lo que contempla el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. La unidad correspondiente que nos toca hablar es la unidad 8, ítem 24, según nuestro plan digital, plan
académico digital. El arbitraje es un modo de solución de controversias que está dentro del subsistema medios jurídicos. El arbitraje es muy usado o ha sido utilizado, no muy frecuente en los últimos tiempos, pero siempre se ha usado en todo el tiempo de la historia en Occidente. Occidente ha utilizado muchísimo este medio de solución cuando los estados entran en conflictos. Y el arbitraje vamos a definir como una solución de controversia entre estados por medio de una sentencia obligatoria pronunciada por jueces de su propia elección o árbitros, en vez de decir jueces se dice árbitros, y la decisión tomada para resolver esa situación está basada en el derecho. El arbitraje es una forma de solución de controversias que está inserto dentro del sistema jurídico, por lo cual uno o más árbitros a elección de las partes, los estados partes en conflicto eligen para el que va a resolver la cuestión, que puede ser su solución o puede ser su condena. Porque el árbitro goza de la amistad de los dos estados y confían los estados cuando lo eligen que podrían resolver conforme a derecho. O no es que podrían, debe resolver conforme a derecho. Ahí ya no es más diplomático, ahí es estrictamente jurídico. Es decir, entra a tallar principios jurídicos y se realiza a través de un medio que se llama proceso. Y todo proceso, ustedes están estudiando esta carrera para saber cómo funciona un proceso. Todo lo que estudian, derecho de fondo, todos los derechos que estudiaron ya hasta ahora, es para saber litigar. Y el arbitraje es un sistema de litigación internacional por el cual existe un juez llamado árbitro, o dos o tres árbitros, o 5 árbitros, pero generalmente uno nomás que siempre interviene en estos medios de solución. Una persona que goza de alto predicamento internacional. No se va a elegir, las partes no va a elegir a una persona desconocida. No, todo lo contrario. Un árbitro es un hombre o una mujer que goza de extraordinario prestigio y goza de la confianza de ambos estados en conflicto. Y este señor, al ser elegido, debe resolver la cuestión mediante o por medio o a través de los canales jurídico-procesales. Porque el arbitraje no es otra cosa sino un proceso litigioso en donde se aplican los principios universales del proceso, del debido proceso. Y debe cumplir exactamente los mismos requisitos de competencia, independencia, neutralidad, capacidad. Debe gozar de alto prestigio moral, público y privado. Debe tener conocimientos, o por lo menos debe tener un equipo de personas altamente competentes para estudiar jurídicamente este conflicto entre estados y en un tiempo dado, conforme las herramientas de los medios procesales, las herramientas del medio procesal, donde se aplican todos los principios procesales, debe resolver la cuestión. Toma testificales, toma juramento de peritos, escucha a los peritos, recibe documentos de los peritos, reciben todos los medios probatorios de un proceso. Un proceso tiene varios medios probatorios: testificales, documentales, periciales, evidencias, constituciones in situ en el lugar. Es decir, un cúmulo de medios probatorios debe analizar el árbitro. Y no solamente eso, debe analizar los memoriales o las demandas
las, las contramemorias que presenta la parte demandada, debe analizar los alegatos finales, debe resolver incidentes, debe resolver peticiones que se presentan, recursos, una serie de trámites procesales. Por eso le llaman medios jurídicos, porque interviene directamente el proceso y ahí se aplican todas las reglas universales del proceso. Ustedes van a empezar a estudiar proceso a partir del año que viene, creo que, o ya están conociendo algo, pero los últimos 3 años de la carrera va a ser una buena cantidad de materias que le va a ser posible conocer los rudimentos del proceso. Porque ustedes están estudiando ¿para qué? Para entender el proceso. Deben saber cómo actuar, qué mecanismos procesales utilizar, cómo realizar las peticiones, cómo intervenir en los incidentes, cómo fundamentar recursos. Es decir, una serie de actividades técnicas muy propias de la ciencia del derecho procesal. Y eso hace el árbitro. El árbitro, entonces, el arbitraje es una solución de controversia entre estados por medio de una sentencia, de un proceso y una sentencia obligatoria. Agreguémosles la palabra por medio de un proceso que culmina en una sentencia obligatoria, pronunciada por jueces de su propia elección. ¿De quién? De los estados partes. Y la solución que finalmente va a dar este árbitro nunca va a dar un empate. No, alguien va a ganar y hay otro que va a perder en eso. Y esta sentencia es obligatoria. Así es el arbitraje. El arbitraje es un complejo mecanismo de solución de controversias que tiene que ver con el desarrollo de un proceso entre las partes. ¿Se entiende? Creo que estamos entendiéndonos. Historia y evolución del arbitraje. Desde Grecia, antigua Grecia, siglo V, VI antes de Cristo y todos los siglos posteriores, se utilizó frecuentemente el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. En Roma no se utilizó. Roma no permitió que se utilice arbitraje porque Roma fue un imperio unifilar. ¿Quiénes arriban o se avienen a la solución de controversia? Y los estados que tienen más o menos la misma clase y el mismo potencial, la misma forma o la misma fuerza o lo que sea, y que pueden resolver sus diferencias a través de un proceso, en este caso, que es el arbitraje. Roma era una potencia única. Entonces, durante todo el imperio romano, los 1200 años o 1500 años, no se utilizó el arbitraje así nomás. ¿Por qué? Porque Roma era una potencia sin par. ¿Qué quiere decir sin par? Y no había una potencia que le podía hacer sombra. Tuvo grandes potencias con quienes se enfrentó, pero los redujo a todos casi, a todos, a los cartagineses, a los medos, a los persas, a los guerreros, tremendos guerreros que eran los galos, la parte de Francia, en contra de los teutones, en contra de los británicos, en contra de los ibéricos. Es decir, a todos lo ha ido reduciendo y dominando. Entonces, no se puede hablar de arbitraje cuando la potencia es extremadamente desproporcionada en frente a otros. No es que no había conflictos, había muchísimos, pero no se utilizó
en Roma el arbitraje. En Grecia sí, porque Grecia es un pueblo relativamente pequeño y había muchos estados y todos los estados tenían un cierto nivel de igualdad. Un conglomerado de estados en la Grecia antigua era la forma de convivencia de la sociedad griega antigua. Estamos hablando de 15, 6, 5, 4 siglos antes de Cristo. Y ahí se empezaron a usar, o se empezó a usar este excelente mecanismo de solución de controversias. También, nuevamente, en la Edad Media, cuando cayó el Imperio Romano en 1476, casi 1500, 1476, el Imperio Romano de Oriente, cuando cayó Roma en el año 456, 400 años después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente y ahí se inicia la etapa del feudalismo, o también denominado Edad Media. Y ahí aparecen restos del sistema de poder. El sistema del poder único que era Roma cae y nacen los reinos desperdigados por toda Europa. Europa, desde la Edad Media para adelante, ha tenido la presencia de más de 400 estados, es decir, 400 reyes. Entonces, en la Edad Media se utilizaron también muy frecuentemente el mecanismo de la solución de controversias a través del arbitraje. ¿Quién era el árbitro? El Papa, el emperador. También se utilizó el arbitraje en los cantones suizos, en las ciudades hanseáticas, en el Consejo Anfictiónico. Y en la etapa contemporánea, después de la Revolución Francesa, se siguió usando frecuentemente el sistema de la solución de controversias. Entonces, como ven, el sistema de solución de controversias del arbitraje. Entonces, como ven, el arbitraje ha sido un medio, un mecanismo muy recurrente para hacer uso de este medio de solución de controversias. Hasta nuestros días, no muy frecuente, pero se sigue usando. Y como siempre, siguiendo la tónica de los imperios, las superpotencias vigentes hoy no utilizan este sistema del arbitraje. Es muy difícil, porque los arbitrajes funcionan y se practican entre estados medianamente o medianos o pequeños. Pero es un excelente medio de solución porque la sentencia que sale, que se llama laudo arbitral, los estados que se comprometieron a entrar dentro de este mecanismo de solución de controversias deben cumplirlo obligatoriamente. Entonces, el arbitraje tiene unas características. No es una cosa así rápida, ligera, no. Es bastante complejo el sistema de solución de arbitraje para arreglar controversias. ¿Cuáles son las características del arbitraje? El compromiso, la cláusula compromisoria y el tratado general de arbitraje. ¿Qué quiere decir eso? Para que los estados lleguen a la solución al uso del arbitraje, se requiere un tratado bilateral. Primerito, para buscar la solución a ese conflicto que se desató entre estados, y ellos deciden, vamos a un arbitraje, lo primero que tienen es un compromiso arbitral. Es decir, buscar la solución del conflicto desatado a través de un compromiso. Eso se llama compromiso arbitral. Luego, este compromiso se introduce en un tratado, en unas cláusulas por el cual se va a guiar el arbitraje. Y este compromiso y estas cláusulas se insertan ¿dónde? Dentro de un documento, de un tratado internacional que se llama Tratado de Arbitraje. No es tan fácil entonces. No es así nomás por mero consentimiento e intención de llegar a un acuerdo. No, tiene sus partes, compromisos, cláusulas dentro de un tratado de arbitraje. Este es el paso, son los pasos
y características de un arbitraje. Y este arbitraje tiene elementos constitutivos. Primerito, el compromiso de querer arreglar la situación plasmado en un documento, en un tratado. En ese tratado se establece la elección de los árbitros. ¿Quién va a ser él o los árbitros? Siempre tiene que ser impar si es más de 2. Tiene que ser 3 o 5. Entonces, el elemento constitutivo del arbitraje es el compromiso arbitral que se plasma ¿dónde? En cláusulas. Y estas cláusulas están insertas ¿dónde? En un tratado internacional bilateral. Y ese tratado establece compromiso de llegar a un acuerdo a través de este medio. Todavía incierto, no sabemos si se va a solucionar, pero alguien va a perder, alguien va a ganar. En ese documento se establece quién va a ser el árbitro, en ese tratado. Y a su vez, en ese compromiso arbitral que se establece en un tratado, se introduce qué poder va a tener los árbitros, cuál va a ser el límite de su capacidad de decisión. Y ahí esto se denomina poderes de los árbitros. ¿Qué poder va a tener los árbitros para nada menos que resolver o dirimir un conflicto entre estados? Es bien, bastante trabajoso es el sistema arbitral, pero es muy eficiente su definición porque implica la obligatoriedad, compromiso, elección de árbitros y poderes de los árbitros. Vamos a hablar de cómo funciona un procedimiento arbitral. Y el procedimiento arbitral es un proceso. Y el proceso es igualito que lo que se está desarrollando ahí en los tribunales. Es lo mismo, porque se aplican los principios universales del proceso. Se aplican todos los medios, los principios, los modos de una solución litigiosa, de un mecanismo litigioso que es el arbitraje. Entonces, lo primero que se presentan son las memorias. Uno de los estados presenta su memoria, que sería una demanda, y la otra es la contestación de la memoria, que se llama contramemoria. Memoria es una demanda, contramemoria es una contestación a la demanda. Se desarrolla dentro de un esquema, una vez que se presentan las memorias, que son las demandas, y se inicia, como todo proceso, una etapa probatoria. ¿Y qué es la etapa probatoria? ¿Y cómo funciona una cuestión probatoria o un estadio probatorio? Y funciona con la puesta en marcha de los medios probatorios. ¿Y cuáles son esos medios probatorios? Testificales, documental principalmente. Las documentales se deben presentar todos con la memoria y todas las documentales, la otra parte, con la contramemoria. El primer elemento probatorio es en la memoria, es decir, en la demanda, ya se debe integrar necesariamente las pruebas documentales. La fase probatoria empieza con el ofrecimiento y producción. Ofrecimiento, ¿dónde? En las memorias y contramemoria. ¿De qué? De todos los documentos habido y por haber. Ya no se puede presentar después otros documentos. No. La primera oportunidad para presentar documentos se da en la memoria y en la contramemoria. Y estos medios documentales son analizados ¿por quién? Por el equipo jurídico que va a dirigir, supervisar, decidir este conflicto. ¿Quién? El árbitro y su equipo. Entonces la fase probatoria empieza con las documentales. ¿En qué momento se ofrecen los documentales? Con la memoria y con la contramemoria. ¿Y qué se hace con eso? Recibe el árbitro y analiza quién para lo que tiene. Importante también usar un poco los modismos que usa el guaraní. ¿Quién es lo que tiene? ¿Qué derechos tiene cada uno a través de sus documentos? Esa es la fase probatoria documental. Después se abre la fase probatoria testifical. Se recibe y se escucha. Después termina eso, se recibe y se abre la fase probatoria
pericial. Ahí entran los peritos a trabajar con sus documentos. Juran los peritos y después vienen con sus trabajos, después de unos buenos meses, viene con su trabajo todo hecho. Presentan, analiza el árbitro. También termina esto y se inicia el otro modo probatorio, que es a través de las evidencias, testigos, documentos, pericias, evidencias, se analizan las evidencias, como cualquier proceso. También puede constituirse, el tribunal arbitral puede constituirse en el lugar para ver de viso o in situ que es en latín en el sitio, qué es lo que está, cómo es esta cuestión territorial, por ejemplo. Eso es una constitución judicial, una constitución arbitral, mejor dicho, que tiene la potestad de realizar el árbitro. Y cada uno de estos medios probatorios analiza el árbitro con su equipo de juristas de primera. El árbitro nunca trabaja solo, trabaja con un equipo de juristas. Entonces, tienen sus costos estas cosas. ¿Quiénes pagan todos estos costos? Los estados en conflicto. Y luego después vienen los alegatos. La parte última del debate se llama alegatos. ¿Y en qué consisten los alegatos? Consiste en la síntesis que hacen las partes, en la última parte del proceso de contradictorio, de choque de opiniones. El alegato es la última parte. Memoria, contramemoria, fase probatoria. Alegato es la última parte del debate contradictorio. Y el alegato es una forma del proceso por el cual las partes expresan sus fundamentos acerca de qué, de sus derechos que cada uno concibe, entiende y expresa conforme a las pruebas producidas y acreditadas por el tribunal arbitral. El alegato es la parte culminante de un proceso y se hace el alegato en lo civil, en lo penal, en lo laboral. También se hace alegato en el juicio arbitral. Las partes llegan a presentar a través de un escrito, o lo dicen oralmente, en donde hacen una síntesis de sus derechos conforme a qué? Al ameritamiento de sus pruebas. Conforme al mérito que tienen sus pruebas que han sido producidas y acreditadas ante el tribunal arbitral. Y cada uno amerita su prueba. Mi prueba testifical dijo esto, mi prueba documental es esto, mi prueba pericial es esto. Mis pruebas, entre documentales tengo una carta geoestacional por el cual muestra claramente cómo está esa curva del río que pertenece al territorio A. Amerita sus pruebas con el alegato. Y al mismo tiempo, mejor dicho, y posteriormente al ameritamiento de la prueba producida y acreditada, ¿producida por quién? Por las partes. Acreditada, ¿qué quiere decir? Visto y observado y aceptado por el tribunal. Todavía no dio su laudo, pero acreditó. Acreditar quiere decir recepcionó y no se opuso nadie a la prueba. Ese es el acreditamiento de las pruebas. Entonces, ¿qué hace las partes con el alegato? Realiza una síntesis de sus derechos y amerita cada una de las pruebas que se han producidas y acreditadas en el juicio. Claro, es una forma de... ¿Para quién trabajan las partes en conflicto ahí, en el proceso? Es una lucha mental extraordinaria un juicio, señores. Ni se imaginan lo que va a hacer ustedes en los próximos 5, 10, 15, 20 años cuando intervengan en los procesos. Y esos procesos son verdaderos choques de mentes, choques de posiciones, choques de temperamento, choques de derechos que se dan
en un proceso. El proceso es el alma del derecho, señores. El proceso es el alma del derecho. Y donde se plasma toda esa riqueza matizada, esos matices riquísimos de expresiones de derecho en el juicio. Eso se plasma en el juicio. Toda tu capacidad pones en el sistema de este interesante espacio de relación ultra conflictiva, porque en un proceso nadie se pone de acuerdo, a no ser que acepta uno de ellos. Y ahí es donde se muestra la capacidad del abogado, en sus cualidades e inteligencias para convencer a quién, al tribunal, al juez, y en este caso, al árbitro. Todo el trabajo que hacen las partes es para convencer al tribunal, al árbitro, pero se convence con razones. ¿Y las razones de dónde provienen? De las pruebas. Ahí está el asunto. La eficacia de las pruebas determinan la posibilidad de una victoria en el proceso. Pero la victoria en el proceso no sale por arte de magia solamente de las pruebas, sino de la capacidad que tiene el abogado de sustentar razonablemente sus argumentos, para que pueda vencer en el proceso. El alegato es entonces una síntesis que se realiza de todo el derecho que tiene las partes del Estado, representante del Estado, ¿conforme a qué? Conforme a las pruebas producidas y acreditadas. ¿Qué hace el que está expresando sus alegatos finales? Está ameritando sus pruebas y también inmediatamente empieza a desmeritar uno a uno las pruebas de la parte adversaria. Ese es el alegato, ameritar las pruebas y desmeritar las pruebas de la parte adversaria. Esa riqueza extraordinaria de confrontación intelectual que se da en el proceso es único. Levanta tremendamente el ambiente de tensión y entusiasmo que se desarrolla en un proceso. Levanta los aspectos de emotividad que está fuertemente impulsada por la riqueza de cualidades intelectuales y lingüísticas del abogado. Por eso es importante leer bien y mucho en la vida para ser un buen abogado, porque debe manejar destreza lingüística. Y la destreza lingüística tiene que ver con el desarrollo intelectual. Todo ese bagaje de conocimiento se expresa en palabras. Y las palabras son las que determinan la fortaleza de los argumentos sustentados en razones. Escuchen bien lo que digo. Alegato, eso es la función. Le estoy dando una clase de derecho procesal, ya sea penal, civil, lo que sea. El alegato tiene que ver con el ameritamiento de las pruebas, cada una producidas y acreditadas en el juicio, y el desmeritamiento de la prueba de la parte contraria. Y una vez desmeritado cada uno, ¿para qué se desmerita? Desmeritar quiere decir quitarle el valor, quitarle mérito quiere decir desmeritar, para ganar en el proceso. Y el Estado, por este medio, consigue convencerle al tribunal, y el tribunal queda aprueba o desaprueba, escuchando a las dos partes. Este es el trámite procesal del arbitraje. Es como cualquier proceso. ¿Y cuándo termine el procedimiento arbitral? ¿Termina con qué? Con una decisión definitiva que toma ¿quién? El árbitro.
Y esa decisión definitiva se llama laudo arbitral, que en el proceso común y corriente se llama sentencia. El laudo culmina la sentencia, que debe ser motivada, definitiva y obligatoria. Motivada, ¿qué quiere decir? Fundamentada en hecho y en derecho internacional. Definitiva y obligatoria. Entonces el laudo tiene partes como la exposición de motivos y la parte dispositiva. Es lo mismo que cualquier trabajo que realiza algún juez. Es lo mismo. El laudo tiene una sentencia y tiene dos partes. Una parte expositiva de los motivos y una parte dispositiva que define la suerte de los intereses en conflicto. Eso es el laudo arbitral. Entonces el laudo es la culminación del proceso arbitral y el laudo debe ser motivada, es definitiva y obligatoria. Tiene dos partes, la parte de motivo, de exposición de motivo, donde hace todo el relato de lo que las partes alegaron, y al final, en la parte dispositiva, él decide hacia quién inclinar la cuestión. Y con eso termina el contradictorio internacional que se llama arbitraje. A veces el laudo puede tener problemas y puede incurrir en cuestiones de nulidad. ¿Y la nulidad qué es? Es la privación de eficacia. Tenemos que definir lo que es la nulidad. La nulidad es la privación de eficacia de un acto jurídico, o en este caso de una sentencia, o en este caso de un laudo arbitral. Y alguien reclama que hubo problemas, que se descubrió después, y una de las partes se alza contra el laudo y pide la nulidad. Porque hay que tener en cuenta que el laudo, si está bien redactado correctamente y si no hay ningún cuestionamiento de parte de los estados intervinientes, se cumple obligatoriamente. Pero uno de los estados, el que perdió, cuestiona el laudo y le presenta y hace un pedido de nulidad expresamente. ¿Para qué hace el pedido de nulidad? Para privar de eficacia el laudo arbitral, para dejar sin efecto el laudo arbitral. Ese es el pedido de nulidad. Y el estado representante presenta sus argumentos y invoca vicios en el laudo. Como es una obra humana, el laudo arbitral es pasible de errores, de fallas o de vicios. Y los vicios que implican la nulidad en el arbitraje internacional pueden ser exceso de poderes. El autor del laudo, que es el árbitro internacional, se excedió. El poder de los árbitros está previsto en un tratado anterior que se había preparado para eso, donde están las condiciones del poder del árbitro, y el poder se extralimitó. Se extralimitó en el ejercicio de sus poderes. O puede haber corrupción de una parte, corrupción de uno de los miembros del tribunal, o el mismo árbitro. ¿A quién se le va a pedir la nulidad? No es al árbitro que le pide. No se pide nulidad al árbitro, se pide a otra instancia. Vamos a ver dónde. Puede haber problema de violación de un principio fundamental del proceso o error en la motivación de la sentencia. Se equivocó el árbitro o el árbitro en sus decisiones violó principios fundamentales del proceso. ¿Cuáles son esos principios fundamentales del proceso? Y el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? El debido proceso es una serie de reglas que construyen un sistema procesal. La igualdad de las partes, la imparcialidad de los jueces, la independencia del árbitro. Esos son todos principios fundamentales del proceso. Entonces, puede conseguir que el laudo pueda quedar sin efecto o pedir que se quede sin efecto. ¿A quién se pide? Que es muy importante eso. No al árbitro,
Se pide ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Imagínense, ¿dónde se pide? Se pide ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La declaración de nulidad o de la privación de eficacia del laudo arbitral. Una nulidad es la privación de eficacia de un laudo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque no se cumplió los aspectos formales del proceso o se violó aspectos, se violó principios internacionales, o se encontró que hubo fraude, o se encontró que hubo corrupción, o se encontró que hubo exceso de poder. Varios son los motivos por los cuales se puede pedir la nulidad, porque acuérdense que el laudo arbitral es obligatorio. Entonces no quiere cumplir y encontró que hubo ¿qué cosa? Que hubo vicios que llevaban a la nulidad. Muy bien. Pues la licenciada prácticamente nos compartió este video para que lo veamos, para que lo viéramos el día de hoy en clase, ¿verdad? Prácticamente aquí en el grupo de WhatsApp yo les puse unas cuantas preguntas, ¿verdad? Unas cuantas preguntas que ya se han realizado anteriormente en otros exámenes, ¿verdad? Para que ustedes pues también los puedan tomar en cuenta por si en algún caso, ¿verdad? Pues viene en este segundo examen parcial o ya sea pues que vengan en el examen final y si la licenciada pues las utiliza, ¿verdad? Entonces ese es el video que íbamos a ver y espero que hayan prestado bastante atención para poder realizar ustedes su examen parcial, ¿verdad? Prácticamente lo que pudimos observar en el video, ¿verdad? Es de que nos hablaron acerca de los medios pacíficos de solución de controversias internacionales, ya sea con arreglos diplomáticos, con arreglos jurídicos y políticos, ¿verdad? Aparte, también nos hablaron acerca del arbitraje, qué es el arbitraje, con qué termina el arbitraje, las causas de nulidad, el procedimiento de un arbitraje internacional, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que teníamos que aprender el día de hoy. Entonces, vamos a terminar acá la clase de hoy y espero que les haya sido bastante comprensible el video, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estoy a la orden. ¿No? Muy bien. Entonces, ahí estamos terminando la clase. Feliz